Buen día para todos, mi nombre es Yolia Alexandra Chapué, soy estudiante del programa de agronomía de la UNAD, pertenezco al CEA de La Plata, Huila. El día de hoy haré un video tutorial del curso de microbiología de suelos, donde explicaré la tarea 1 llamada diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividades microbianas posibles en un ecosistema dependen de 3 aspectos. Primero, de las especies presentes. Segundo, del tamaño de las poblaciones. Tercero, del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. También encontramos que la velocidad de las actividades microbianas en una especie, en un ecosistema, está controlada por una diversidad de factores. Entre ellos encontramos los nutrientes, conformados por los macronutrientes primarios, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. De igual forma, encontramos los macronutrientes secundarios, como el calcio, el magnesio, el azufre y algunos micronutrientes. También está controlado por las condiciones de crecimiento. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces encontramos que la diferencia entre riquezas de especies es que es el número total de especies diferentes presentes en un hábitat. Y la abundancia de las poblaciones es la proporción de cada especie en la comunidad. La relación que tienen estas dos es que pueden cambiar rápidamente en un periodo corto, teniendo en cuenta las condiciones y los recursos que estén presentes en el hábitat. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, encontramos que la energía entra en el ecosistema en forma de luz solar, carbono orgánico y sustancias inorgánicas. La luz es utilizada para sintetizar ATP, que ATP son energía. De igual forma, también sintetiza materia orgánica. Además del carbono, la nueva materia orgánica contiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, entre otros elementos. Estos materiales ingresan al ecosistema y sirven como alimentos. Estas actividades oxidan la materia orgánica mediante la respiración o la fermentación. Y así pueden obtener materia orgánica nueva. Explica el concepto de microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, como primero vamos a definir microambiente como un espacio pequeño con condiciones ambientales específicas donde un microorganismo lleva a cabo su ciclo de vida. El suelo está compuesto por una capa externa y una capa interna. La capa externa puede ser completamente óxica y la capa interna puede ser anóxica. Defina primero rizósfera y argumente su importancia. Segundo, efecto rizosférico. Entonces, la rizósfera es la capa del suelo que rodea las raíces principales de las plantas, ya que en estas raíces se encuentran los nutrientes que ayudan a la producción de las plantas. Su importancia es que las plantas absorben los nutrientes necesarios y de esta manera pueden alimentarse. El efecto rizosférico es un efecto que la zona de las raíces de la planta produce sobre los microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, entre los hábitats microbianos de las tierras áridas se encuentran las costras biológicas del suelo, que son las famosas CBS. La superficie
ventrales y los minerales translúcidos, las superficies expuestas de las rocas y los espacios interiores de los poros y grietas y fisuras de las rocas. Entonces, cabe destacar que esta red microbiana elimina la erosión causada por el viento y el agua. Las CBS son determinantes en la infiltración del agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que rigen el grado del suelo son los biológicos y los climáticos. Entre ellos podemos destacar algunos como la temperatura, la humedad relativa, los tipos de suelo, el nivel de contaminación, el pH. Este grupo de factores son importantes para la productividad que puede tener un microambiente como lo es el suelo. ¿Por qué es posible la expiación alopátrica en el suelo profundo? Entonces, se dice que la aspeación alopátrica en el suelo profundo es posible debido a la necesidad de una nueva especie microbiana como aislamiento geográfico, ya que se evidenciaban las consecuencias de la división geográfica y principalmente el proceso que lleva los estudios del subsuelo profundo, ya que este tipo de estudios pueden llevar desde semanas a millones de años y por ese motivo buscan especiación alotrópica. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Entonces, porque no solamente una especie de microorganismos son determinantes dentro de un ecosistema o en este caso en un suelo. Todos tienen diferencias de características fisioquímicas y biológicas que le permiten el desarrollo de diferentes actividades en un ambiente. Por lo tanto, hay algunas actividades y cambios que necesitan emplear dichas características de las poblaciones microbianas y ahí donde se necesita de una variedad y sobre todo una abundancia de estos en el ambiente microbiano. Entonces, la sostenibilidad se fundamenta principalmente en la reproducción de estos y es de vital importancia que se siga fortaleciendo por medio de una agricultura sostenible y de buenas prácticas, ya que de esta dependen la duración y la producción efectiva de los ambientes microbianos en torno a un ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces, el grupo microbiano está conformado por bacterias fijadoras de nitrógeno, simbióticas, de vida libre y endofíticas. Entonces, entendemos que estas bacterias tienen como función apoyar la productividad de las plantas al suministrar diferentes nutrientes limitantes de nitrógeno a las plantas. Como segunda encontramos cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Estas tienen como función contribuir a la economía de nitrógeno de los ecosistemas a través del ciclo y la acumulación de nitrógeno en situaciones de fijación de nitrógeno extremadamente limitadas. De igual forma, ayudan a la restauración de tierras. Como tercero, encontramos los hongos micorrízicos arbusculares, ectomicorrízicos y micorrízicos ericoides. Estos tienen como función la mayor absorción de
de hierro de las especies de las plantas hospedantes cuando la profundidad de las plantas están fuertemente limitadas por la disponibilidad de hierro, por la disponibilidad de fósforo, disculpen. Como cuarto tenemos bacterias solubles. Como cuarto tenemos bacterias solubles de hierro. Estas tienen como función contribuir hasta el 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. Sin embargo, la importancia de las bacterias en los ecosistemas naturales todavía es un enigma y aún se justifica un estudio más a fondo. Como quinto encontramos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Estas tienen como función reducir e incrementar la productividad de las plantas porque alrededor del 50% del nitrógeno del suelo disponible se pierde el ecosistema por los procesos de nitrificación y desnitrificación. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Entonces, entre los factores se pueden encontrar la topografía del lugar, la calidad con la que se encuentran en el suelo, como lo son los elementos de carbono y nitrógeno, el pH, siendo la más importante de las características dentro de esto. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces, los factores que gobiernan la variabilidad de biomasa microbiana son el área geográfica, la variabilidad climática, los tipos de uso de la tierra, la composición vegetal dominante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Entonces, en ecosistemas pobres de nutrientes, el principal reservorio de nutrientes disponible juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. En el ecosistema del bosque caducifólico tropical seco, la extracción de nutrientes de las hojas se encuentran y su movilización se ha considerado como la adaptación que conservan los nutrientes en respuesta a la escasez de nutrientes. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño de la biomasa microbiana dentro de un ecosistema puede especificar el nivel de productividad en que se encuentra dicho ecosistema, al generar estos microorganismos y el crecimiento de sus poblaciones. Este tamaño de biomasa puede verse implicado debido a los aportes de nutrientes y materias orgánicas que haya aportado a un determinado ecosistema, y este genera una corrección de los factores de productividad en un terreno, por lo que al ver mejores ambientes se puede estimar de forma visual si un terreno o ecosistema puede producir o no. ¿Por qué se puede concluir las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? Se puede concluir en que el mejoramiento de un ecosistema por medio de las diferentes plantaciones es beneficioso principalmente y sobre todo aporta los diferentes factores que se necesitan en un suelo para ser productivo y como tal sostenible. Es de recalcar que estas restauraciones son necesarias en los ecosistemas principalmente estropeados por las industrias. Aunque difícil, no imposible, esta restauración se encuentran plantas muy beneficiosas en los ecosistemas que aportan y contribuyen en el crecimiento microbiano, que es el encargado de una productividad en estos ambientes. Aquí encontramos la bibliografía utilizada para realizar la explicación de esta tarea. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.